Hola, bienvenidos al 16º Congreso Internacional de Economía y Gestión. Es un congreso organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en este congreso nosotros vamos a estar trabajando y presentando la mesa Límites de la Inteligencia Artificial. Esta mesa fue organizada por el Departamento Pedagógico de Matemática de nuestra facultad y los moderadores son la doctora María Teresa Casparri y quien les habla, Javier García Fronti. Como ya les dijimos personalmente, volvemos a repetirlo en la grabación, María Teresa y yo estamos muy agradecidos a Marina, Matías, Yamil y Rodrigo, que aparte de su compromiso con nuestra facultad, aceptaron participar en esta mesa. Marina y Antorno es Research Analysis de Kuppinger Call Analyst en Alemania y tiene formación en un Master en Science en Artificial Intelligence Research en Irlanda. Matías Batocchio es analista de datos del BBVA y profesor de matemática para economistas de nuestra facultad. Es actuario en economía, licenciado en economía y magíster en economía de la Universidad de La Plata. Yamila Martín Ferlaino es profesora investigadora del CERADEC, que es un centro de investigación del Instituto IADCOM de nuestra facultad. Es Marie Curie Research Fellow y es directora de investigación en Atenea Inteligencia Deportiva. Es licenciada en Administración de nuestra facultad y especialista en métodos y estadística de los Países Bajos, de la UBA de los Países Bajos. Rodrigo del Rosso es jefe de modelado de riesgos en el Banco de Valores, profesor de estadística actuarial de nuestra facultad, actuario en economía y magíster en gestión económica y financiera de riesgos de nuestra facultad y máster en Management y Analytics de la Universidad Torcuato Di Itela. Entonces, vamos a darle paso a los oradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Bueno, como Javier nos había presentado, mi nombre es Marina Iantorno. Yo trabajo en inteligencia artificial, hago investigación y research en inteligencia artificial y también soy profesora de Machine Learning y Data Analytics para una universidad tecnológica de Irlanda. Y los límites de la inteligencia artificial es un tema que debemos discutir más en profundidad, especialmente ahora, hoy en día, que las tecnologías van avanzando y que se usa muchísimo más en distintos campos. Quisiera comenzar hablando acerca de la ética en inteligencia artificial, porque a veces es muy común confundir los conceptos de ética y moral, que si bien coinciden en algunos aspectos, no son lo mismo. La ética está definida por las reglas sociales, o sea que cada sociedad va a tener distintas normas, mientras que la moral es algo que nos atraviesa culturalmente. Y a partir de eso podemos decidir, digamos, qué es lo correcto y lo que no. Ahora, el tema es que nosotros, trabajando con tecnologías, tenemos que ser responsables para ver de no afectar a otros. Ahora, el punto es muy fácil pensar en la idea de decir, bueno, no afectamos a otros o lo que trabajamos no va en detrimento de otras personas. Pero acá es donde empiezan estas preguntas porque puede diferir de acuerdo a la cultura en la que estemos, de acuerdo a las normas éticas de cada país, lo que nosotros vemos como correcto y lo que no. Entonces aparecen como varias preguntas que no tienen una respuesta concreta o absoluta. Por ejemplo, ¿quién puede decidir qué es lo correcto y lo que no? En Argentina podemos tener, digamos, como correctos o como principios ciertas cosas y quizás en otro país con una cultura totalmente diferente, nada, lo ven de otra manera. Otra de las problemáticas también, y diría que es un gran tema de discusión, es por qué dejamos que las máquinas tomen decisiones. Tipo, ¿es esto correcto? ¿Está bueno que nosotros dejemos que un algoritmo tome una decisión que sea importante, por ejemplo, y que pueda afectar a una sociedad o un individuo? Y además también otra cosa es, ¿tenemos que tener miedo de la inteligencia artificial o es algo que nos va a ayudar a nosotros, a las organizaciones y como sociedad en un futuro? Creo que estas preguntas son importantes y es bueno que se debatan y que hayan, digamos, sí, charlas sobre esto y tratar de llegar a determinados acuerdos. Ahora, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, lo que tenemos que entender es qué es la inteligencia
La inteligencia es el aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Entonces, la gente suele pensar como, uy, inteligencia artificial, entonces estamos hablando de robots. Pero este no es el único camino. La inteligencia artificial se usa en muchísimos aspectos. Por ejemplo, bueno, no sé, la CIA utiliza softwares que analizan o que identifican, digamos, distintos movimientos o movimientos sospechosos, pero claro, esto puede tener algunas fallas, porque quizás el software identifica, oh, bueno, hay muchos llamados o mucha investigación sobre un determinado tema y puede confundir un comportamiento sospechoso con un periodista, por ejemplo, y al revés. Entonces, estas son las cosas, digamos, que nosotros tenemos como que tener mucho ojo y pensar que la inteligencia artificial nos ayuda al ser humano, pero el ser humano también necesita de la máquina, es como algo que va en ida y vuelta. Y sí, puede ser que la inteligencia artificial haga nuestra vida más sencilla, pero también nosotros estamos dando voluntariamente muchísima información todos los días. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, todos usamos un celular. Entonces, teniendo un celular o una computadora, nosotros quizás estamos compartiendo la ubicación de donde estamos, la dirección de IP desde donde estamos conectados a Internet, fotos, y todo esto, digamos, de alguna manera, es como que estamos dando voluntariamente un montón de información, ¿no? Un montón de datos que pueden ser relevantes y quizás, no sé, la forma en que esto se usa puede ir en contra de nuestro derecho a la privacidad y por eso también se crearon estas normas y regulaciones de protección de datos personales. Por ejemplo, en las redes sociales, nosotros subimos fotos todo el tiempo, entonces esas empresas que manejan las redes sociales conocen nuestros rasgos, nuestros rostros. Entonces, si otra persona sube una foto nuestra, se puede saber en dónde estamos, qué estamos haciendo y demás, que son datos personales que quizás nosotros voluntariamente no quisiéramos compartir, pero al compartirlo en las redes lo estamos haciendo. Ahora, toda esta información, todos estos datos que nosotros estamos dando, algunas empresas lo utilizan a su favor y lo aplican en algoritmos. Entonces, estos algoritmos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de identificar cuál es el comportamiento del individuo, qué es lo que se puede esperar de la persona. Eh, por ejemplo, si uno compra por internet, en Amazon o en Mercado Libre, de acuerdo a las compras que uno tenga, está como metido en un clúster y después este algoritmo nos va sugiriendo distintos productos que a nosotros nos podrían gustar. Y uno lo puede ver como, ah, bueno, pero me simplifica la vida porque me está ofreciendo algo sin la necesidad de tener yo que buscarlo. Y ahora la contracara sería, pero yo realmente necesito el producto. Y acá empiezan, digamos, es como que esta problemática se puede inclusive abrir bastante más. El tema es, más allá de lo que uno puede ofrecer o no, o de las decisiones que se tomen, por ejemplo, los bancos, de acuerdo a cómo uno se maneja en la vida y las transacciones que haga, un banco puede decidir otorgarle a uno un crédito hipotecario o no. Ahora, estos algoritmos toman distintas variables, por ejemplo, el trabajo, los ingresos, los gastos, en qué es lo que gasta el dinero la persona, y a partir de eso ver si la persona puede ser como un buen individuo que clasifique, digamos, como para ser un potencial cliente de estas hipotecas o no. Y el problema está en que muchas veces los algoritmos no se pueden explicar. Esta decisión está basada en un algoritmo, pero no entendemos bien qué es lo que el algoritmo está haciendo por dentro. Entonces el modelo solo no sirve y esto se conoce como caja negra o como black box. Y es algo que se discute bastante, porque imagínense que ustedes van a un banco y dicen, bueno, yo quiero pedir un crédito. Y le dicen, bueno, no te lo damos. Pero no hay una respuesta de por qué. Es como, ¿y por qué no me lo dan? Y bueno, no sé, es bastante frustrante. Ahora, si yo voy al banco y digo, bueno, quiero sacar un crédito y la respuesta es, no te lo podemos dar porque tus fondos son insuficientes o porque no demostrás suficientes ingresos, es distinto. Digamos que tiene otra cara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En inteligencia artificial necesitamos como técnicas externas para entender quizás qué es lo que está pasando dentro del algoritmo y poder interpretarlo y poder explicarlo, y poder ponerlo en palabras, porque no está solo la parte técnica, sino que también necesitamos como una responsabilidad con los individuos y con la sociedad. En función de esto, y con todos los avances tecnológicos que están habiendo, porque realmente son muchos y hay distintas cosas que se están como manejando o distintos proyectos que están avanzando alrededor del mundo, las Naciones Unidas, la UNESCO, inició el primer debate internacional sobre la ética en la inteligencia artificial. ¿Por qué es esto? Porque obviamente, o sea, como científicos o desde la parte profesional, uno puede
hacer diferentes cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que esté bien proceder y hacerlo. Digo, no sé, uno puede decir, bueno, nosotros podemos, y supongamos un tema polémico, una persona recibió el corazón de un cerdo en Estados Unidos y dijeron, bueno, esto se puede hacer, genial, ¿está bien hacerlo? Y mucha gente va a decir, sí, porque eso salva vidas. Y bueno, ¿y qué pasa con los veganos, por ejemplo? O sea, las personas veganas no van a estar de acuerdo, no es que van a decir, bueno, vamos a criar cerdos para sacarle el corazón y ponérselo a los humanos. Sería como una situación que tendría, ahí habría un choque entre qué es ético para un grupo y qué cosa no lo es. Entonces, es importante marcar ciertos límites científicos y decir, bueno, como hasta acá sí o hasta acá no. Ahora, ¿qué pasa? Al haber distintos países en el mundo, las sociedades piensan de manera diferente y habría que buscar como, bueno, unas normas a seguir. Todavía no hay como un manual de instrucciones como tal para decir, bueno, estos son los límites, pero este debate fue muy importante porque participaron representantes de todo el mundo y lo que se llegó es a crear como un marco de recomendaciones éticas en el uso de la inteligencia artificial, lo cual me parece fantástico y es el primer paso como para estar todos alineados y que lo que se desarrolle en un país se pueda trasladar a otros. Esta serie de principios y recomendaciones es algo global, es algo que se aceptó globalmente y por supuesto que va a seguir en discusión, van a haber otros encuentros. Yo dejo el link como para que lo puedan mirar o leer. Es un documento bastante largo, pero es muy interesante, especialmente si uno está trabajando en este campo o trabaja, por ejemplo, en la parte económica dentro de lo que es análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial. Es importante estar al día con esto y se puede encontrar en distintos idiomas. Justamente porque es algo global, ¿verdad? Ahora, lo importante y lo que se ha tomado en cuenta para llegar a armar esta guía es cómo afecta la inteligencia artificial a través de 5 pilares. Primero, identificar que el modelo que uno esté planteando sea justo. O sea, ¿es este modelo justo para todos? Especialmente hablando de las minorías, porque son generalmente los más afectados. Las minorías en todos los aspectos sociales terminan siendo como una parte que es bastante afectada en la sociedad. Entonces, lo que uno tiene que asegurar con este modelo es, ¿este modelo está siendo justo con esta persona? ¿Voy a discriminar a esta persona por algún motivo? Hay que evitar esa situación. La segunda es la explicabilidad del modelo, y esto también es fundamental. Hay una parte de lo que es la inteligencia artificial que está hablando de explainable artificial intelligence, y es justamente esto, tratar de identificar, aunque sea con visualizaciones, qué es lo que hace el modelo. ¿Podemos explicar lo que se usó? ¿Podemos explicar lo que se hizo? ¿Podemos explicar cómo este modelo llegó hasta acá? Si estamos ante un caso de un algoritmo, por ejemplo, que presenta una caja negra, ¿tenemos alguna técnica que nos ayude a descifrar por qué llegamos a determinadas conclusiones? Es importante explicarle al individuo cuyos datos están siendo usados dentro de un algoritmo por qué se ha tomado determinada decisión. Esto, es más, se conecta con la parte de justicia. ¿Es justo lo que estamos haciendo? Robustez. Bueno, ¿se puede asegurar que este modelo no será intervenido de tal manera que beneficie a ciertos grupos o individuos? Esto también es importante, porque muchas veces los algoritmos son creados en favor de una empresa, por ejemplo. Entonces lo que se quiere es beneficiar a una empresa. Por ejemplo, en el 2020, con el tema de las criptomonedas y cómo avanzó este mercado después del COVID-19, del COVID-19, lo que pasó es que, claro, muchas empresas mostraban sus capitales o trataban de representar su poder económico a través de, no a través del dólar, por ejemplo, o su valor como en reservas. O sea, lo que trataban de ver es cómo creaban nuevas monedas para decir, bueno, nosotros vamos a poder ser estables económicamente. Y esto genera una burbuja tecnológica que ahora estamos como tocándola, que algunas personas dicen que se reventó y otras dicen que está por reventar. Pero bueno, esto sucede y ha pasado en la economía a lo largo de los años. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿se puede asegurar que este modelo no está beneficiando a un determinado grupo? O, bueno, nada, lo estamos haciendo, porque esto no debería pasar. Transparencia, bueno, ni hablar, esto sería como uno de los pilares principales. Las personas saben, son conscientes de lo que se está usando, saben si sus datos están siendo compartidos.
Hace un tiempo nosotros entrábamos en cualquier página y todos nuestros datos se seguían. Cuando empezó todo este tema de la protección de datos personales, empezaron a aparecer los carteles de las cookies, que yo creo que la mayoría de la gente no los lee y le da a aceptar a todo. Pero si uno lee esos carteles, dice como que los datos que se están tomando son, por ejemplo, la ubicación o, bueno, nada, explican como un poquito qué es lo que se toma su dirección de mail o cualquier cosa que usted tenga abierta y dice algo así como, esto será compartido con terceras partes. O sea, esto quiere decir que hay empresas que están trabajando para la página a la que uno está entrando y está compartiendo nuestra información. Ahora, ¿el usuario sabe de esto? O sea, ¿sabe si sus datos están siendo compartidos? ¿Sabe si esto está siendo utilizado de alguna manera como para favorecer un algoritmo o como para crear un algoritmo? La respuesta sería, y bueno, si te damos toda la lista y vos apretaste a aceptar, entonces sí, muchas veces no sucede, pero es una forma en la cual las empresas se respaldan, ¿verdad? Entonces es importante también que las personas, aunque no lo lean, lo tengan disponible para saber que sus datos están siendo utilizados. Y bueno, después la privacidad de estos datos. ¿Se puede asegurar que estos datos no van a ser afectados por el modelo? ¿Se puede asegurar que el modelo es tan fuerte que no va a ser hackeado, por ejemplo, o que tiene mínimas posibilidades de ser hackeado y que su información sea tomada? En el 2021, y bueno, nada, ahora de hecho hay un problema en Costa Rica también, pero en el 2021 hubo un hackeo masivo, digamos, en las instituciones de Irlanda y el Ministerio de Salud, digamos, fue afectado. Y unos hackers tomaron, digamos, los datos del Ministerio de Salud, obviamente que pusieron el sistema bajo, y lo que pedían era como un rescate de los datos. Decían, bueno, si ustedes nos pagan tanta plata, nosotros les vamos a devolver los datos. Obviamente que el gobierno no quiso negociar, porque desde la parte ética uno tiene que decir, no, bueno, ¿cómo vamos a pagar? Porque estamos favoreciendo que esta mafia siga creciendo. Y al no pagar esto, se publicaron datos de más de 500 pacientes en Internet. Entonces es como que la privacidad de estos datos no pudo ser asegurada, ¿sí? Y esto es algo que nosotros no deberíamos permitir porque esto sí va en detrimento de otras personas. Pero bueno, estos son debates que van a seguir estando y nosotros, digamos, como profesionales en el área, está bueno que tengamos en cuenta que esto existe, que hay un marco de referencia y que hay ciertos límites, que por más que uno pueda hacer cosas no significa que las vaya a realizar. Les agradezco mucho por su atención y espero que el tema haya sido de su interés. Bueno, muchas gracias, Marina. Les voy a compartir ahora yo pantalla. Bueno, yo soy Matías Batocchio, trabajo como analista de datos en el BBVA, doy clases de matemáticas en la Facu, y les voy a hablar sobre la interpretabilidad de los modelos de inteligencia artificial. Les agradezco por la invitación, por haberme invitado a hablar en este congreso. El tema que les voy a charlar hoy es un tema que está muy vinculado con lo que ya venía hablando Marina, de la ética. Entonces, en algunas partes de su presentación se habló de estas cajas negras y de la interpretabilidad, y también de cómo que un modelo sea explicable es fundamental para lograr la justicia, la ética, la confianza y bueno. ¿Pero qué es la interpretabilidad, la explicatividad? En un paper de David Gunning y otros coautores se dice que el objetivo de la inteligencia artificial interpretable es el de crear o modificar un conjunto de técnicas de machine learning para producir modelos interpretables que, combinados con técnicas efectivas de explicación, permitan a los usuarios finales entender, confiar y administrar la emergente generación de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿por qué nos importa la explicabilidad? Algo de esto ya se comentó, pero son varias las razones. Por un lado está el aprendizaje. El ser humano aprende a partir de relaciones causales. Entonces, si un modelo nos dice que con una probabilidad muy alta va a ocurrir algo y ese modelo es muy preciso, digamos, nos sirve saber eso, pero nos serviría mucho más que nos explique por qué, cómo se llega a esa predicción, a ese razonamiento, porque esa es la manera que nosotros los humanos tenemos de aprender, de entender, de hacer ciencia. Entonces es muy importante que un modelo de inteligencia artificial nos pueda brindar esa relación causal, digamos. También está la seguridad. Por ejemplo, los autos que se manejan solos, los autos autónomos. Esos autos tienen un sistema de inteligencia artificial para
para ser manejados por la calle y para detectar, por ejemplo, ciclistas, ¿no? Para no atropellarlos, digamos. Sería interesante que ese modelo que tiene el auto nos explique en detalle cómo es que identifica a ciclistas, si es que lo hace por las dos ruedas o si es que lo hace por los pedales, porque de esa manera nosotros podríamos pensar casos extremos en los cuales, por ejemplo, la bicicleta tiene una protección que no permite ver los pedales o algo, y así poder detectar cuándo nuestro modelo va a fallar. También es importante para la confianza. Nosotros confiamos en un robot o en una máquina si entendemos cuál es el proceso que lo lleva a su comportamiento, a sus predicciones. También para detectar sesgos, los modelos de inteligencia artificial se entrenan con una base de datos de training y esas bases de datos en general son datos que no están estructurados, o sea que tienen varios sesgos y ese modelo de inteligencia artificial capta esos sesgos y después los usa para predecir. Entonces, si nosotros entendemos, podemos interpretar el modelo, podemos darnos cuenta de los sesgos que tiene la máquina, y eso, bueno, está muy vinculado con la justicia. Hay un caso en 2019 de Apple, la tarjeta Apple Pay, que tuvo una denuncia judicial porque discriminaba en contra de las mujeres, o sea, un varón y una mujer con las mismas características demográficas, digamos, económicas. Un varón tenía muchas más posibilidades de tener la tarjeta que una mujer. Sí, y Apple tuvo una denuncia por eso y bueno, con todo el riesgo reputacional que eso acarrea. La explicabilidad también es muy importante para la aceptación social, porque nosotros los robots y las máquinas cada vez forman más parte de nuestra vida, ¿no? Si nosotros tenemos atención al cliente en cualquier empresa o cualquier proveedor de servicios que nosotros tengamos, siempre la primera barrera es una máquina que nos da esa asistencia. También tenemos máquinas para limpiar, por ahí en un futuro máquinas para cocinar. Entonces nosotros estamos todo el tiempo en contacto con estos robots y si entendemos por qué tienen el comportamiento que tienen o por qué hacen las predicciones que hacen, eso permite una mayor aceptación social. También es importante para la depuración y las auditorías. Los modelos en la práctica pueden fallar y si uno entiende la predicción, el modelo es interpretable, puede detectar con mayor facilidad por qué está fallando. Que la explicabilidad es muy importante por todas estas razones. También hay que mencionar que en algunos casos no es importante. Por ejemplo, en Optical Character Recognition, la verdad que no es importante que sea interpretable porque nosotros podemos detectar, nuestro cerebro y nuestra vista puede detectar los caracteres. Lo que queremos es que lo haga la máquina para que eso no lo haga una persona, básicamente. Así que bueno, por todas estas razones y un poco también apoyando lo que decía Marina en su presentación anterior, la interpretabilidad lo que genera confianza, genera robustez, genera justicia, facilita la privacidad. Entonces es algo muy deseable y muy importante. En general, en la literatura académica no hay una sola definición de interpretabilidad. ¿Qué es la interpretabilidad? Bueno, que lo puede entender un ser humano a través de introspección o a través de una explicación, que se pueda explicitar la lógica detrás de cada paso en la decisión, está vinculado con la justificación, afecta la aceptación del usuario y la satisfacción. Hay varios como conceptos que están rondando por esa idea que tenemos. Tampoco es la única palabra, interpretabilidad, explicatividad, transparente, inteligible, digamos, hay como muchas nociones en los alrededores de ese concepto. A mí me gusta resumirlo en una frase que es que la interpretabilidad pasa por responder preguntas que surjan sobre la operatoria del modelo a los stakeholders interesados. Entonces, la interpretabilidad es responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué el modelo predice lo que predice? Y esa pregunta de por qué, la respuesta naturalmente va a ser contextual y va a depender del stakeholder que la formula. Podemos pensar en muchos stakeholders, pero una categoría gruesa sería pensar en ingenieros, científicos de datos, data engineers, que lo que les interesa es mejorar su entendimiento, mejorar la performance, crear mejores algoritmos, producir mejores modelos, y su foco en interpretabilidad va a estar relacionado con eso. Por otro lado están los consumidores, que piensan en tener una mayor confianza, en que el modelo sea transparente, en que no tenga sesgos, en entender el impacto, ¿no? Si un banco te dice
bueno, no te puedo dar este préstamo, ¿por qué no te lo puedo dar? También los reguladores, que comparten muchas de las preocupaciones de los consumidores, pero se agrega una más, que es la de compliance. Entonces, no hay una única respuesta. Cuando uno habla de la interpretabilidad de un modelo, no hay un one size fits all, sino que las respuestas que uno va a dar va a depender del stakeholder a quien le esté interpretando ese modelo. Dentro de todos los algoritmos de inteligencia artificial se habla de un trade-off que hay entre la predicción y la interpretabilidad del modelo. Modelos más simples como regresiones lineales, árboles de decisión, son muy fáciles de interpretar, pero tienen una menor predicción cuando se los compara con redes neuronales, support vector machine y otros modelos más complejos. Entonces es en ese conjunto de técnicas donde uno necesita de explicaciones de otros modelos que le permitan explicar las predicciones. Hay muchísimos algoritmos de interpretación. Una taxonomía podría ser entre aquellos que son agnósticos de modelo y específicos de modelo, es decir, que sirven para todos los modelos de inteligencia artificial o que son específicos de algunos. Por ejemplo, Deep Lift es para redes neuronales y agnósticos de modelos podrían ser SHAP o Line. Se explica solo una predicción o el modelo entero, ¿no? Y ahí sería global o local. Cuándo ocurre, si ocurre antes del modelo, durante el modelo o luego del modelo, y si ocurre en forma separada o como parte del modelo. Si ocurre en forma separada, es decir, el modelo hace la predicción y uno después usa otro modelo para explicarlo, se habla de un modelo subrogado. Y bueno, hay, como les comentaba, muchos algoritmos. Lime y SHAP, que son muy conocidos, son locales, son agnósticos del modelo. Partial Dependent Plot es global, Deep Lift es global y es específico a redes neuronales. Y bueno, en la academia este tema ha explotado mucho. Se habla cada vez más de la interpretabilidad por todas las razones que les comentábamos al principio. Este es un gráfico de la base de datos de Dimensions AI. Hace más o menos 10 años había un poquito más de 10.000 publicaciones y hoy hay casi 40.000, o sea que más que se triplicaron la cantidad de trabajos sobre este tema. Entonces hay una gran explosión en la academia y también en la industria. La industria seguramente va a ponerse a la altura de esto. Hay varios desafíos técnicos y de recursos, porque bueno, hay que tener gente muy calificada y capacitada que lo pueda hacer. También hay que tener el poder de procesamiento y de destinar más recursos para a esos modelos poder interpretarlos y darles un sentido de negocio. Hay una necesidad que va a ser la de los reguladores. Los reguladores cada vez le prestan más atención. La General Data Protection Regulation de la Unión Europea dice que los usuarios tienen el derecho de pedir sobre su información, cómo se usó en los modelos. Entonces, bueno, cada vez hay una necesidad regulatoria de entender las predicciones del modelo. También esto vinculado con lo que pasaba con Apple Pay. Pero también hay una necesidad de negocio en el sentido de que el canal digital cada vez es más importante. Las instituciones financieras captan clientes, dan soporte a través del canal digital, y eso significa que la inteligencia artificial es el que hace el rol de intermediación con el cliente. Entonces, si tenemos una inteligencia artificial que es explicable, que está más orientada al cliente, eso implica que va a prosperar más el negocio. Entonces hay grandes ventajas en la aplicación de todas estas técnicas. Eso era básicamente lo que les quería comentar y desde ya les agradezco por su atención. Muchas gracias. Mi nombre es Yamila Martín Ferlaino. Para comenzar, quisiera agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, a la doctora Casparri y a Javier García Fronti por invitarme a participar de esta mesa tan interesante y a reflexionar junto con mis colegas sobre este tema tan interesante vinculado a los límites de la inteligencia artificial. Mi propuesta para esta charla tiene que ver con pensar la inteligencia artificial y sus límites desde los decisores. Como les mencionaba Javier, yo soy profesora de la casa, en donde me involucro con temas de ciencias de la decisión y con la materia teoría de la decisión, por lo cual la propuesta es traer a la decisión y traer a los decisores
por delante en esta conversación. Algunos puntos que quisiera destacar de la propuesta de esta charla tiene que ver con que voy a hacer foco en el output de la inteligencia artificial, en lo que hace a su aplicación y no tanto al proceso o a los modelos en sí, que fueron muy bien descritos por los colegas que me antecedieron. Y también pensar a la inteligencia artificial como una solución para las personas, ¿bien? No como un modelo, no como un algoritmo, no como el procesamiento de grandes volúmenes de datos, sino como algo que genera una solución para personas, para otros, para los negocios, para las organizaciones. Y esto nos da la posibilidad de incorporar una perspectiva, que es la que yo les propongo para esta conversación, desde la administración y desde la gestión. Yo soy licenciada en administración y ese es el enfoque con el que quisiera encarar esta charla y hacer una salvedad, que no todos somos cientistas de datos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los decisores que están involucrados de alguna manera en la toma de decisiones de la inteligencia artificial y que no somos cientistas de datos o que no son cientistas de datos? Entonces, cuando pensaba esta charla en este vínculo entre inteligencia artificial y toma de decisiones, en esta relación entre la inteligencia artificial y la toma de decisiones, pensaba, mi cabeza se iba a esta obra, ¿no? Es una obra de Kandinsky que se llama Amarillo, Rojo y Azul, y esta obra se me venía todo el tiempo por lo siguiente. Primero, porque es una obra que presenta una gran dualidad, ¿bien? Y pensaba en esta dualidad que plantean estos límites de la inteligencia artificial entre lo que propone la tecnología, entre la potencia de la tecnología, entre los avances de la tecnología y las personas que seguimos estando en el mapa, y cómo, si bien son dos aspectos separados de la obra, de alguna manera se encuentran integrados y deberían estar integrados en los procesos de toma de decisiones como lo plantea la obra. Otro punto de la obra que me invitaba a la reflexión tiene que ver con qué pasa entre lo representado y lo interpretado. Matías exploró mucho esto en su charla, y en esto de, bueno, la interpretabilidad, la explicabilidad, qué pasa entre el output de estos modelos y lo que se interpreta por quienes efectivamente después toman decisiones, a pesar de que el algoritmo ya ha tomado muchas decisiones. Después, ¿qué pasa con esa decisión final en donde se involucran las personas si las personas están involucradas? Y luego la propuesta de traer a la persona nuevamente al centro, atraer a esta persona que observa y a esta persona que decide, ya sea porque es un stakeholder dentro del proceso, ya sea que es un consumidor final, ya sea que es un ingeniero que está desarrollando el modelo. ¿Qué pasa cuando se vuelve a poner a la persona en el centro? Entonces, pensaba en los límites de la inteligencia artificial y los pensaba como decisores rebeldes. ¿Por qué los pensaba como decisores rebeldes? Porque los que trabajamos en ciencias de la decisión pensamos en los decisores decidiendo en distintos ambientes, ¿bien? Decidiendo en distintos contextos y decidiendo frente a distintas problemáticas. Y me imaginaba estos decisores vinculados a la inteligencia artificial con un poco de rebeldía. ¿Y por qué? Los pensaba con un poco de rebeldía, primero, por esta necesidad de integración entre la inteligencia artificial y la persona. Esto que un poco también Marina mencionó relativo a esta caja negra, ¿no? ¿Qué pasa con la caja negra cuando las personas están involucradas en la decisión? Y reflexionaba algunas preguntas que vienen cuando desde mi quehacer profesional me encuentro con la necesidad de interactuar con personas de negocios, con personas que van a ser usuarios de los outputs de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con este desconocimiento? Porque, por supuesto, no todos somos cientistas de datos, no todos son cientistas de datos. Desde la agencia, por ejemplo, donde yo estoy vinculada, trabajamos con inteligencia artificial para la toma de decisiones en el fútbol, bien, es una agencia de inteligencia deportiva,
Entonces colaboramos con los decisores del fútbol en, por ejemplo, estrategias de juego, por ejemplo, en el scouting de jugadores, por ejemplo, en inversiones en el desarrollo de jugadores de inferiores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial que está al servicio del decisor futbolístico, que está al servicio del club, al servicio de la liga, y quien interactúa, el stakeholder que está del otro lado, desconoce? Desconoce qué es lo que pasa, desconoce esta caja negra. ¿Y qué pasa cuando tampoco le interesa conocer tanto sobre esta caja negra? Entonces, acá, desde las ciencias de la decisión, nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con esta arquitectura de la decisión? ¿Qué pasa con el contexto en el cual la persona decide? Y si bien el conocimiento frente a lo que pasa en esta caja negra cobra, por supuesto, vital importancia, con algunos decisores de negocios, hasta dónde ese decisor necesita o hasta dónde ese decisor quiere saber. Matías, por ejemplo, mencionaba a este usuario que utiliza el auto que se conduce solo e identifica los pedales o no de un ciclista. Bueno, ¿hasta dónde el usuario quiere saber cómo eso sucede? ¿Qué información yo le tengo que brindar al usuario? ¿Qué información le tengo que brindar a los distintos stakeholders? ¿Hasta dónde tengo que traer nuevamente a la persona al centro y entender qué necesita saber cada uno, qué quiere saber cada uno y cómo aquello que el usuario quiere saber o que el stakeholder quiere saber finalmente lo aprende? ¿Qué tipo de decisiones le dejamos tomar a la inteligencia artificial? Se preguntaba Marina en su charla. Bueno, de vuelta, el decisor nuevamente en el frente de la decisión. El segundo punto, con respecto a por qué los pensaba como decisores rebeldes, tiene que ver con esta representación-interpretación, ¿no? Con esta desconfianza que genera este desconocimiento sobre la inteligencia artificial, sobre lo que pasa en esta caja negra, estos algoritmos, estos datos. Si bien hoy hay muchísimo más conocimiento con respecto a la potencia de la inteligencia artificial, a qué es lo que sucede más o menos con respecto a la inteligencia artificial, salvo que alguien sea cientista de datos, salvo que alguien trabaje directamente con los datos, es muy difícil de interpretar y de esta interpretabilidad a la que Matías hacía referencia, traducirla en algo comunicable para quienes no trabajan habitualmente con datos y para quienes su negocio no es el dato, sino que es otra cosa, ¿no? Hace un tiempo, en otro proyecto, mucha de mi experiencia profesional viene del ámbito de recursos humanos y estábamos trabajando en un proyecto en la implementación de un sistema para el screening de candidatos. Algo también se mencionó con respecto a los sesgos que estos modelos también replican. Si no me equivoco, lo mencionó Matías con respecto a la tarjeta de Apple Play. Bueno, esto mismo sucedió con respecto a modelos en el recruiting de candidatos, en donde se priorizaban los candidatos varones. Entonces, trabajando con esta compañía en la implementación de este sistema, nos encontramos frente al desafío de que había muchísima desconfianza en cómo iba a impactar la implementación de este modelo en el resultado final. ¿Cuáles eran los riesgos? Preguntas que surgían. ¿Cuáles eran los riesgos que se asumía como compañía al implementar un modelo y reemplazar el proceso decisorio manual, humano, por un proceso decisorio basado en inteligencia artificial? ¿Hasta dónde debe decidir la persona y hasta dónde debe decidir la inteligencia artificial? ¿Dónde, como organización, se traza la línea entre lo que decide la inteligencia artificial y en dónde la persona tiene que volver a estar involucrada? Y esto me da pie para el tercer punto de los decisores rebeldes. Los que trabajamos en ciencias de la decisión una y otra vez a través de nuestras investigaciones, y yo como profesional me encuentro con que las personas quieren ser parte, con que los decisores quieren estar en el centro de la decisión, que si bien la inteligencia artificial tiene una potencia tremenda y hoy el mercado lo entiende, hay una parte del negocio, hay una parte de la decisión en donde las personas
quieren y necesitan seguir estando involucradas. Si bien hoy la inteligencia artificial nos puede plantear una potencia inmensa para la decisión de una compra-venta de un jugador, quien toma esa decisión, quien efectivamente, el club que efectivamente va a hacer esa compra, quiere que su gente esté involucrada en la decisión, quiere que el director técnico esté involucrado en esa decisión. Y esto trae nuevamente también al decisor al proceso global, al proceso general de inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para transformar estos datos, para transformar estos modelos, para transformar estos algoritmos en algo útil para los negocios, algo útil para quien efectivamente decide? Y para cerrar, reflexionaba sobre cómo hacemos para que estos límites en la inteligencia artificial se transformen en desafíos, ¿no? Como venimos hablando sobre, bueno, cuáles son los límites éticos, los límites de interpretabilidad, los límites que plantean los propios decisores rebeldes a la inteligencia artificial. Entonces la propuesta era pensar en cómo transformar estos decisores rebeldes en decisores comprometidos, ¿bien? Cómo pasar del desconocimiento a una integración real de estos stakeholders en los procesos de desarrollo de estos modelos. Cómo pasar de la desconfianza a interpretaciones y aplicaciones novedosas en donde el decisor sea parte de esta obra, sea parte de este todo, y no solamente un usuario, no solamente alguien que lo desarrolla, no solamente alguien que lo controla. ¿Cómo involucramos a este decisor a este proceso hermoso que se está llevando a cabo vinculado a articular la ciencia, la tecnología y las personas? Con esto doy cierre a mi intervención, agradezco mucho y nos vemos luego en la etapa de debate. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo del Rosso. Voy a estar hablando sobre la inteligencia artificial aplicada en los servicios financieros. Quiero agradecer a los moderadores, a la doctora María Teresa Casparri, al doctor Javier García Fronti y a los anteriores expositores y expositoras, Marina, Matías y Yamila, por cada una de las contribuciones que realizaron. Voy a estar, como les mencioné, hablando de las aplicaciones del uso de la inteligencia artificial en servicios financieros. La inteligencia artificial no es una herramienta que ha surgido en estos últimos tiempos. Se conoce de sus primeros orígenes desde 1950 aproximadamente, con el desarrollo de las primeras redes neuronales. Lo que ha proliferado en estos últimos tiempos tiene que ver con la gran explotación que han tenido producto de el gran poder computacional que hemos tenido y el gran manejo de volúmenes de datos. Por lo tanto, hoy en día, cada vez más, estamos viendo aplicaciones de la inteligencia artificial en distintas organizaciones, desde compañías más desarrolladas, instituciones con fines públicos, empresas vinculadas, orientadas a lo que es hoy en día el desarrollo de lo que es el mundo del mercado de criptomonedas, como pueden ser desarrollo de smart contracts en la red de blockchain de Ethereum, entre otras aplicaciones. La realidad es que hay un montón de limitaciones, como han mencionado los anteriores y las anteriores expositoras, respecto a aspectos éticos y morales, como puede ser lo que mencionaba Marina vinculado a los aspectos éticos, lo que mencionó también Matías vinculado a la explicabilidad y la interpretabilidad de los modelos, y como mencionó Yamila, vinculado a los aspectos de los decisores rebeldes, y cómo esto impacta en las decisiones que toman los individuos y las organizaciones, ¿no? Existen un montón de limitaciones y la realidad es que obviamente que hay un montón de importantes beneficios que trae la inteligencia artificial cada día más en las organizaciones, desde la automatización de tareas, eh, desde el incremento de las capacidades analíticas frente a técnicas tradicionales, y además conlleva un montón de riesgos. Bien, creo que uno de los riesgos
más importantes que tiene el uso de la inteligencia artificial en las organizaciones data del riesgo de modelo, que es un riesgo que tiene que ser evaluado, tiene que ser medido, dimensionado y obviamente debe ser gestionado como cualquiera de los otros riesgos que enfrentan las organizaciones. Bien, la toma de decisiones orientada a partir del uso de modelos de inteligencia artificial tiene ciertas consecuencias. Entonces, nosotros como profesionales en ciencias económicas que trabajamos y hacemos uso de modelos de inteligencia artificial, debemos en algún punto tratar de llevar a las organizaciones las buenas prácticas orientadas al uso de una buena gestión de riesgo vinculado a los modelos. Bien. Obviamente que, como les mencionaba previamente, la inteligencia artificial ha tenido gran popularidad producto este último tiempo por la mayor disponibilidad del volumen de datos que cada día más las organizaciones van teniendo y también como bien mencionaron el tema de que los usuarios, en algunos casos, como mencionaba Marina, aceptamos a veces las condiciones y compartimos en forma gratuita, sin tener ningún tipo de rédito, nuestros datos con distintas organizaciones. Y desde ahí nadie cuestiona qué hacen esas organizaciones con los datos frente a quizás aplicaciones de índole gubernamental, donde podrían haberse compartido un montón de datos a partir de la crisis sanitaria, producto del COVID-19, donde en algunos estados se han utilizado aplicaciones y desde el lado de los individuos y los decisores rebeldes se han cuestionado el uso de esas aplicaciones porque se compartían datos como en donde la ubicación y entre otras cuestiones. Entonces, cada día más creo que tenemos que ir hacia un mundo donde tenemos que tratar de hacer uso de la inteligencia artificial sin descuidar o sin dejar en algún punto todo en los modelos de inteligencia artificial. Debemos también tener capacidad analítica como para poder discernir si obviamente esas decisiones que toman esos modelos son adecuadas y en qué contexto. ¿Bien? Ahí es donde también creo que la contribución de nosotros como profesionales en ciencias económicas, que trabajamos en distintas organizaciones, podemos contribuir para que estas cuestiones puedan proliferar y obviamente ir mejorando a lo largo del tiempo. En ejemplo de aplicaciones en servicios financieros, algunas fueron mencionadas. Matías mencionó lo de Apple Play, Apple Pay. Bueno, hay un montón de aplicaciones que cada día más se están utilizando en las organizaciones. Desde lo que es contacto con los clientes, como pueden ser los chatbots, cuando alguien quiere o tiene alguna consulta vinculada por alguna cuestión con el uso de una organización, puede hacer uso de chatbots. Esto también lo emplean organismos públicos, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o organismos nacionales emplean estas aplicaciones de inteligencia artificial para poder facilitar, obviamente, la interacción con los usuarios. También asistente de voz, hemos visto cómo en estos últimos tiempos también se han desarrollado algoritmos vinculados a tomar decisiones frente a si una persona estaba o no o tenía síntomas de contagio de COVID frente al uso simplemente de un audio de WhatsApp. También hemos visto la proliferación de algoritmos de autenticación y biometría, por ejemplo, para lo que es la fe de vida, que a veces en las organizaciones financieras se les pide a las personas que están jubilados o jubiladas para hacer cobro de sus saberes jubilatorios. También, por ejemplo, el uso de desarrollos de modelo para monitorear si hay algún inconveniente vinculado a lo que son el fraude o operaciones sospechosas, como también el cumplimiento de requerimientos normativos. Se han desarrollado algoritmos de inteligencia artificial en las organizaciones para poder evaluarlo y como por ahí mencionó también Marina, vinculado a la evaluación de créditos. Esto no es algo reciente.
sino que en estos últimos tiempos se ha desarrollado mucho más el uso de modelos como pueden ser un modelo Logit o un XGBoost o algún modelo como que pueda permitir discriminar si un potencial cliente es bueno o malo en función de datos históricos. Bueno, eso cada día más lo estamos viendo en las organizaciones. Puntualmente, lo que estoy viendo es más el avance hacia una integración de todos estos algoritmos de inteligencia artificial y como les mencionaba, cuando uno emplea algoritmos que van en cascada, deben gestionar lo que es el riesgo de modelo. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de los riesgos, yo le hacía mención que las organizaciones cada día tienen más decisiones basadas en estos modelos y obviamente que el uso de estos modelos conlleva una serie de riesgos y una serie de limitaciones. Bien mencionaban antes, previamente, los problemas de sesgos que nos encontramos en los resultados, que provienen de los datos que hacen uso las organizaciones, y cuál es la dificultad que tenemos para poder interpretar, y obviamente cuando uno trabaja en una organización, cómo podemos, para que la persona o las personas que toman las decisiones, lo que sería por ahí un board o un directorio en una organización, pueda interpretar o confiar en los modelos. Creo que ahí uno de los grandes desafíos que tenemos como profesionales tiene que ver con transmitir y comunicar para que estos modelos no sean una caja negra y que obviamente se puedan confiar en las decisiones que toman estos modelos. ¿Bien? Por lo tanto, creo que hay que buscar un equilibrio entre lo que son beneficios y riesgos y tratar de utilizar estas herramientas de manera complementaria y no sustitutivas a las técnicas tradicionales. Creo que, en mi opinión personal, en lo que queden a lo largo de estos años, veremos cómo esto va a seguir potenciándose y cómo vamos a ver que cada día más las decisiones van a ser basadas por modelos y se van a ir reemplazando estas técnicas tradicionales. Pero bueno, mi opinión es que creo que hay que buscar un equilibrio entre beneficios y riesgos. Les agradezco y les dejo los contactos por si alguien quiere vincularse, mi red de LinkedIn y mi correo institucional de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Y como para cerrar la mesa, les propongo que brevemente puedan responder una pregunta que tenemos con María Teresa, porque estamos de alguna forma muy contentos de ver 4 jóvenes graduados interesados en estos temas y comprometidos con la educación pública y tratando de transmitir estos conceptos y entrar a esta discusión. Entonces, la pregunta para ustedes 4, si nos pueden compartir, ¿cuál es su opinión con respecto a cuál sería el rol del egresado de nuestra facultad en esta problemática del límite de inteligencia artificial? Bueno, yo diría que lo primero es entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar en cualquiera de los campos donde los egresados de la facultad estén trabajando, ya sea en administración, como mencionaba Yamila, en la parte bancaria, siendo actuarios, y entender que hay ciertos límites. Entender las variables que se están utilizando, tratar de ir como más profundo y no quedarse solamente con el aprendizaje de, bueno, este modelo funciona de esta manera, sino entender cómo afecta al otro, ponerse en el lugar del otro y entender cómo esto también impacta en la sociedad, ¿verdad? Estar actualizado, creo yo, que es fundamental. Sí, yo coincido plenamente con Marina. Agregaría que, bueno, que hoy todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, están trabajando cada vez con más datos. Todos están haciendo un esfuerzo por hacer una transformación digital y nosotros como profesionales de ciencias económicas trabajamos en esas organizaciones. O sea que, bueno, este tema de los datos, de los algoritmos que usan datos para predecir, como ya es algo de bread and butter del trabajo. Y me parece que, bueno, yo como, por ejemplo, como actuario, estoy muy fascinado por los algoritmos, la matemática, la estadística del modelo, creo que nos pasa a varios. Pero también hay que entender que con ese poder hay una gran responsabilidad, que después esos algoritmos tienen un impacto en la vida de las personas, entonces no hay que olvidar que nosotros como profesionales también tenemos un código de ética
Entonces, las cosas que hacemos tenemos que pensar cómo impactan en la vida de las personas. Bueno, también coincido plenamente con lo que mencionaba Marina y con lo que mencionaba Matías, y ahí dentro del rol del profesional de ciencias económicas, y puntualizo también un poco en el rol del licenciado en administración, en este rol de articulación, ¿no? Y de gestión que tiene el licenciado en administración, que conlleva una gran responsabilidad, no solo vinculado a lo que menciona Matías en el impacto que tienen nuestras decisiones y la inteligencia artificial en la vida de los otros, sino la responsabilidad en la gestión, ¿no? Y acá me lleva a pensar en la responsabilidad de formación que tenemos como profesionales y como futuros profesionales, en estar un poco a la altura de las circunstancias de lo que está pasando en el mundo con respecto a la inteligencia artificial como profesionales. Incluso en nuestra casa de estudios hay una propuesta interesante, incluso a nivel de especialización, maestrías, vinculado a la posibilidad de seguir formándonos en esto, un poco para poder entender qué es lo que pasa, aquellos que no se dedican a la ciencia de datos como profesión, y que eso permita ejercer este rol articulador que tenemos como profesionales de ciencias económicas entre esta comunicación que mencionaba Rodrigo, que es necesaria tener entre quien diseña y desarrolla los modelos, entre quien los compra, entre quien los usa, entre quien decide sobre los modelos. Comparto con las chicas, con Marina, con Yamila y también con Matías respecto a lo que es el rol del profesional en ciencias económicas. Creo que cada día más estamos viendo los impactos que van tomando las decisiones que realizan los modelos, y quiero seguir focalizando por ahí desde un sesgo profesional orientado como Matías al área actuarial, que tenemos que gestionar los riesgos. Y ahí yo les mencionaba antes el riesgo de modelo. La Asociación Internacional Actuarial habla de esto en lo que son las normas ISAP, y esto no es un concepto propio de ahora, sino que surge a partir del 2011 en una SR Letter de la Reserva Federal, cuando post-crisis 2008 habla del concepto de Model Risk, y habla de la administración del riesgo de modelo. Es decir, quien desarrolla el modelo no puede ser quien lo valide. Tienen que ser áreas totalmente independientes, y ahí creo que los profesionales actuariales tienen ahí un campo de desarrollo profesional, y creo que estos temas tendrían que ser cada vez más incorporados a nivel grado. Como dice Yamila, existen maestrías, especializaciones que en estos últimos tiempos se han desarrollado gracias al trabajo de la doctora Casparri y el doctor Javier García Fronti, pero creo que a nivel grado todavía falta que estos temas se metan mucho más para que los jóvenes profesionales salgan nutridos con estos temas. Así que bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Les agradezco al resto. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Marina, Yamila, Matías y Rodrigo. Y simplemente con María Teresa agradecerles y saludarlos. Y bueno, al resto de los que están escuchando estos videos, a participar del resto de las actividades del Congreso Internacional de Economía y Gestión. Muchas gracias. Bueno, chicos, felicitaciones. Muy lindo todo. 10 Muchas puntos. gracias. ¿Qué equipo tenemos, eh? Es lo que decíamos antes, muy importante con María Teresa, que estamos ya promediando nuestra carrera, Sí, poder contar con jóvenes con ustedes con este ímpetu, porque estamos tranquilos que claro. se está pudiendo trabajar hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, son el futuro, che. Bueno, Exactamente. pongámonos contentos. Bueno, chao. Exactamente. Gracias a Besitos, todos. chao.